Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén. A veces la adoración se pone pesada porque el enemigo se duele y sabe de cosas que tienen que ver con las dimensiones espirituales. Y esos días uno amanece mal, esos días los pianos no son igual, los dedos no funcionan, uno tiene de todo. Siempre que hay una bendición de Dios, hay una lucha, como dijo el hermano de Cile. Siempre hay una lucha, es una guerra, pero en todo, el Señor es el que está delante de nosotros y es el que salió para vencer y ha vencido. Amén. Y Él tiene el control de todo. Lo que entendemos y lo que yo no entiendo. Yo estoy aprendiendo. Cuando yo voy a los sitios a predicar, le digo que yo estoy aprendiendo y es la verdad. Y que yo no soy predicador, que yo enseño. Y que como llevo un tiempo estudiando, pues me puedo mover un poco. Pero no soy predicador, no soy evangelista. Los otros días el pastor Freddy Morales me dijo: pastor, el Señor está llevando una nueva dimensión. ¿De qué? ¿Evangelista? No. Yo sí, porque está predicando a las naciones. No. Bueno, los evangelistas tienen un llamado especial, así como los profetas, los maestros, los pastores, personas que tienen un llamado y están viajando a muchos países, ¿verdad? Están andando mucho. A mí me amarraron aquí en esta iglesia y yo estaba aquí todo este tiempo trabajando, mirándole lo mejor a ustedes. Y a los lugares donde esta palabra corre. Pero no quiere decir que yo estoy estancado, ni la palabra de Dios tampoco. Amén. La palabra es libre. Amén. En esta ocasión le voy a hablar del poder de las almas de nuestra milicia, o el poder de las almas de nuestra lucha espiritual en Cristo. Y cuando estaba repasando, porque cuando el Señor me dio esto en toda esa semana que estuve escribiendo, que es bastante material, y pensaba que iba a pasar a la segunda parte, pero el lunes el Señor me sorprendió en mi casa. Me asombré mucho, porque uno a veces dice en su corazón: voy a hacer esto. No hemos terminado la primera vez. No hemos terminado la primera parte definiendo las almas. Y la última vez nos quedamos en el segundo significado de las almas de nuestra milicia y utilizamos 2 Corintios 10:4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortalezas. Y para el beneficio de los que no estaban y los que aún no han oído la primera parte a través de WhatsApp o de YouTube, de la parte definiendo las almas de nuestra lucha espiritual en Cristo, y para refrescar la memoria un poco, mostramos que la palabra alma, coplón, de Jepo, y lo tengo que repetir para que se quede en la mente, el estar ocupado en implemento, utensilio o herramienta. Y esta ocupación es específicamente ofensiva para la guerra. Muchas personas piensan que solo uno se llena orando y ayunando, pero la oración y el ayuno, la oración es la comunicación con Dios todo el tiempo, no lo puede fallar. Y el ayuno es para salir del género, el género de incredulidad. Y claro que cuando usted ayuna, pues se somete a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, pues Dios hace cosas grandes. Y esta palabra, coplón, estar ocupado espiritualmente para la guerra, es decir, ¿de qué está ocupada mi mente? Y de esta conciencia interna, sabemos si tenemos confianza y una actitud correcta para nosotros enfrentarnos a la lucha espiritual con las almas que nosotros poseemos. El problema está que muchas veces no reconocemos que esas almas que están en nosotros son poderosas en Dios, porque nosotros estamos siempre
buscando identificarnos con algo físico en el mundo. Por ejemplo, este lugar aquí tiene una dirección. ¿Cuál es? El 6 de la Brooklyn, como dice mi hermano Germán González. La Brooklyn. Pero la única dirección nuestra es en Cristo. Cuando estamos en Cristo, estamos en Él en todos sitios. Estemos en el 6 de la Brooklyn, estemos en la casa, donde quiera que estemos. Estamos situados en el Señor. Y si nosotros tenemos una buena defensa, una alma apta para hacerle frente a las situaciones espirituales que nos vienen, que nos rodean, como las dudas, eso es una guerra, la duda. Cuando usted tiene duda, el espíritu de incredulidad, cuando Dios le está hablando, usted no cree, porque nos ponemos duros como un ladrillo. Amén. Ansiedad, debates, inquietudes y especialmente los ataques de pensamientos que nos roban muchas veces nuestra paz. Una situación que nos roba la paz es un ataque mental, es un ataque, es una guerra. Cuando algo nos roba la paz, nos desplomamos porque decimos, ¿qué está pasando? Una vez yo tuve una situación en otro lugar, y lo he dicho antes, y clamé al Señor, y el Señor me dijo, donde tú estás, yo estoy. Entonces fue que lloré, porque me sentía bien quebrantado. Porque la gente, miramos lo que es exterior, miramos esta dirección. Cada persona tiene una dirección, una identidad, y miramos lo exterior. Pero son muy pocos los que pueden ver el exterior. Por eso el Señor no mira las caras, mira los corazones. Él sabe. Y antes que la gente hable, ya Él sabe lo que van a decir. Y casi siempre que necesitamos ayuda espiritual, pensamos y buscamos ¿a quién? A otra persona. A esa otra persona que posea una relación espiritual más cercana, o alguien que fluye en los dones, especialmente en la profecía, para calmar nuestra ansiedad. Porque dentro de nuestra barca hay turbulencia. Dentro de nuestra barca hay una cosita viene a medianoche y le roba el sueño. Le roba la paz y dice, wow, pero ¿cómo es posible? La Biblia dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti espera. Pero no podemos evitar que hay momentos que tenemos guerra, que tenemos lucha, que tenemos visitaciones. Hermano, y las visitaciones del maligno son más comunes de lo que yo pensaba. Porque vienen de muchas formas. Ayer yo miraba un video de un grupo de Santo Domingo que se llama Excelencia Pastoral, creo que se llama. Excelencia Cristiana, ese mismo. Hay otro que se llama Excelencia Pastoral, pero no es de Santo Domingo. Sí. Pero esa Excelencia Cristiana y esa hermana hablaba de cómo se infiltraban los satanistas y las brujas dentro de la iglesia. Y decía, yo me reía porque decía que no que aquí haya ninguno, pero como decía un hermano, cuando este hermano es lo más cómico, que cuando ellos tenían un poquito de indiferencia con la esposa, como él canta, usted sabe que hay un himno que dice, pero si hay algo que estorbe mi camino, él decía, pero si hay algo o alguien que estorbe mi camino, quítalo tú, Señor. Es una broma. Y así rompía un poco la tensión. Mi hermano Junior me perdona por esto. Y hay cosas que estorban nuestra vida. Y yo le digo algo, si la vida suya como cristiano no es estorbada o interceptada situaciones, hay algo que pasa en la vida espiritual. Si una persona no tiene lucha con el adversario, hay algo que está.
porque el mismo Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu. Y dice que el enemigo vino a probarle y se alejó, ¿qué? Por un tiempo. Hay tiempo que nosotros nos sentimos que estamos a 90 y a 100, y con los taxis a 107, por ahí 105. Pero en esos momentos que estamos altos también, viene el enemigo, nos da un golpe. Y uno pensaba que estaba bien firme, y no lo está. Porque uno está firme en una edificación, ¿cómo diría yo? En un pensamiento. Que nosotros nos vimos el pensamiento que estábamos haciendo. Y no que cuando a veces estamos a 20, a 30, el 70 lo tiene Dios y te sostiene. Gloria a Dios. Por la misericordia. Bueno. Y también para beneficio de los que no tuvieron, mencioné el utensilio que encontramos, pero esa palabra yo no la expliqué. Y puse más énfasis en la palabra implemento, su conjugación del verbo implemento. Y esta es la segunda palabra que comienza a traer luz sobrenatural a esta definición. Yo nunca había visto en todos los años que yo estaba estudiando y leyendo la Biblia y leyendo los diccionarios, porque créanme, yo antes compraba comentarios bíblicos y cada comentario tiene una idea del autor del comentario. Y si el autor del comentario no se deja llevar por lo que dice el original, muchas veces habla por sí mismo. Yo aprendí lo que aprendí de mi mamá y de mi papá, que ellos tenían diccionario, porque la Biblia antigua requería tener un diccionario, porque la Biblia antigua no se entiende. Muchas del vocablo de las cosas que están escritas no se entienden comúnmente como nosotros pensamos. Cuando yo me criaba, yo veía mucha gente que estudiaban en su casa con los diccionarios, porque los diccionarios dan la definición del original. Son un diccionario etimológico da de dónde nace una palabra, de dónde sale. Y muchas veces hay que estudiar eso para uno saber de dónde salió esa palabra. Y siempre hay que tener un diccionario para eso. Yo dije, mejor consigo los diccionarios, porque el diccionario me tiene que decir la verdad. Y ya el Espíritu Santo te va revelando por lo que tú lees. Pero yo nunca había visto una palabra que había clavado tanto en mi vida, en el griego, en el latín, ¿verdad? El implemento. Porque de esa palabra depende que la puerta se abra, que la cortina se corra y que nosotros podamos ver en lugares que otros no pueden ver y que otros pueden comprender. Y yo me di cuenta de esta palabra aún más cuando el lunes yo estaba estudiando esta palabra. Señor, quiero ponerme al día porque yo pensaba que tenía la segunda parte de esto, ya la tengo escrita, pero no el puente que el Señor me puso, me voló la mente. Y el verbo implementar es facilitar lo necesario para llevar algo a cabo. Facilitar lo que tú y yo necesitamos para llevar el propósito de Dios. Y mostramos que esta relación, la relación que tiene esta palabra de implementar con la parte del encéfalo, los departamentos. Y hablé que el encéfalo tiene 4 regiones principales: el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. Y gracias al encéfalo, el organismo genera el pensamiento, las creencias, los recuerdos, los comportamientos, los estados de ánimo, el desarrollo del lenguaje y las operaciones matemáticas, la coordinación de los 5 sentidos. Igualmente, las funciones o la coordinación de las funciones respiratorias, cardíacas y digestivas. Usted nunca le va a decir a su mente: corazón funciona, pulmón funciona, hígado trabaja, riñón funciona. Cógete un break porque hay un semáforo. Sí, dentro de nosotros hay semáforo. Hay momentos que cuando estamos durmiendo hay otro órgano
que cesan un poco su función para que otros comiencen a depurar la sangre, empiezan a filtrar, empieza a descansar, que no estamos como Pac-Man, comiendo. Mientras uno está comiendo, el sistema está haciendo digestión, está produciendo jugo gástrico, está produciendo una mucosidad en el estómago para proteger el estómago, para que cuando entra en el colon y entra en hermano, vamos bien complejos, tenemos 2000 piezas. El Señor se la ingenió tremendo, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y el segundo parte de este verbo, implementar, esa palabra me impresionó mucho. La enciclopedia, la educación redonda. Nadie puede decir que conoce a Dios y ser un ignorante. Nadie puede decir, yo conozco a Dios, porque la ignorancia no tiene que ver nada con el grado académico. ¿Vale la redundancia? La ignorancia tiene que ver con el que tú atiendes, al que tú llamas a tu Dios o no. Y si tú no atiendes al que te llamó, una relación pésima con el Salvador. Y esta mañana cuando estaba desayunando, bebiendo un café, y el Señor empezó a fluir palabras y dije, qué bueno, ese es el mejor desayuno que puede tener una persona, que la palabra fluya. Entonces, esa palabra busque la enciclopedia Educación Redonda, formada de EB en dentro y las ruedas, el círculo. Y esta palabra, ciclos, relacionada con revolver, con mudar, todo ese movimiento interno que trae la renovación. Por eso yo he estado tantos años hablando de Romanos 12, que no te conforméis a este siglo, sino que transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la obra de Dios agradable, perfecta, no permisible, perfecta. Estoy hablando así suave para refrescarle la mente y entonces le voy a enseñar lo que el Señor me dijo. Yo dije, wow, tuve que detener todo. Ustedes van a ver por qué. Entonces, la tercera conjugación de este verbo es cultura. Y no es cultura que yo vengo de la raza taína, que soy boricua, no nada de eso. La cultura que habla de cuando usted es cultivado y trabajado, cuidado, adornado y enseñado. Y nuevamente, elegante, gloria a Dios. Mira, hay que leer para luego comprender las cosas. Hay que nutrirse de Dios. Y en esta ocasión, trataré de explicar el tercer elemento de las almas de nuestra milicia. Y esa alma es el utensilio o lo que otros llaman la herramienta. Nosotros tenemos lo que los ángeles desean. Nosotros poseemos y a la misma vez ignoramos lo que todo en el mundo espiritual desearía tener. Libertad, la libre albedrío y un depósito donde se manifiesta, como dijo la hermana Carmen el jueves, el espejo, donde tú te miras y no te ves tú, sino que ves la semejanza de Dios dentro de ti, porque dice la Biblia, ya no vivo yo, pues vive Cristo. Porque el modelo es Cristo, no nosotros. Nosotros estamos llenos de mala maña, de problemas, de situaciones. ¿Se puede decir eso? Bueno, y después de buscar esta cita, me di cuenta que nunca fue mi intención entrar donde vamos a entrar. Y yo creo que usted se va a dar cuenta el giro y la profundidad histórica de esto que voy a hablar. Y usaremos una cita de Génesis, vaya a buscarlo conmigo, para mostrar el utensilio de muerte que utilizó nuestro adversario. Hay siempre una opción. La desobediencia que comenzó desde la historia bíblica, en 70, como lo más robusto, hermanos. Mire, la serpiente ofreció a Eva un escape
a través, y me gusta cómo esta Biblia vieja lo habla, porque la Biblia moderna no lo dice así. Y de esa manera no se entiende. Génesis 3:6. Mira cómo dice la Biblia vieja, o la Biblia Reina Valera de 1865, que es la misma del 1909, que tiene una afinidad con la Sagrada Escritura antigua, con la Biblia del 1635. Yo leo todas estas Biblias, la Biblia del oso, para ver por dónde entró, por dónde se fue, para no entender. Pero mira lo que dice aquí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Y oiga lo que dice esta versión. Y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió. Toda esta gran caída, ¿usted sabe cuál es lo más grande de la caída, hermano? No fue que lo echaron solamente del Edén. Ese es el problema que nosotros tenemos hoy en volver, porque nosotros fuimos desconectados de Dios. Nosotros fuimos completamente desconectados de todo lo que es divino, de toda la comunicación de los cielos, de todo lo que Dios es en nuestro interior. Yo nunca me imaginé que el Señor me iba a llevar a Génesis, porque yo había estado prometido, no me escuché con Génesis, porque yo tuve, se lo dije muchas veces, yo tuve como 3 años estudiando Génesis, 3 horas a la semana, 3 horas diarias. Yo, por 5 días yo me metí a leer y no pude salir del capítulo 6 porque hay un montón de cosas. Y yo dije, para yo hablar, por eso no hablo mucho del Apocalipsis, porque para usted hablar del final de algo, usted tiene que saber. Y una de las cosas, Apocalipsis lleva el nombre de revelación, pero los primeros 11 capítulos de Génesis fueron revelados, porque todo lo que fue escrito ahí fue escrito por Moisés, y Moisés recibió un dictado de Dios. Y dicen los historiadores que tuvo 1 año recibiendo dictado de Dios para esos 11 capítulos. Imagínate, nosotros lo leemos a las millas, tenemos prisa, queremos entender, queremos tener la totalidad de Dios, pero no pensamos. Y que el Señor le dijo a Moisés, escribe, y esto es lo que tú vas a escribir. Y esto es lo que tú le vas a decir a los hombres. Este es el principio según yo, según el gran yo soy. Hermanos, algo grande, y habían pasado muchos años, y como yo les dije a ustedes, Israel no fue la primera nación. Israel fue desarrollada por una relación que tuvo Abraham con Dios, como la relación que tiene que ser relacionada entre nosotros y Dios también. De hecho, la palabra israelita, ¿verdad? Judío, es uno que cruza. Hay que cruzar acá arriba. Hay que cruzar de lo material para entrar a lo espiritual, para entrar al lugar de Dios. Yo sé que esto quizás es duro para entender, pero esa Biblia ahí dice que era árbol de codicia. ¿Para qué? Para entender. Entonces el enemigo usó una gran herramienta. Yo tengo una diferencia, difiero con mi papá, y de hecho le voy a enviar a mi papá feliz cumpleaños. Él cumple 96 años hoy, para los taxis. ¿Sabes que con los taxis sube? Y mi papá ha sido un ejemplo para mí, mi gran amigo, consejero. Todavía me regaña mi papá, pero él puede porque es mi papá. Los muchachos de ahora, los papás no lo pueden regañar porque se les pone la trompa, se ponen malos y los desheredan. No, mi papá siempre será mi papá y yo siempre daré honor y gloria al que se lo merece. Amén. La gente que hoy en día no honran a sus padres. Están esperando que se mueran para coger la herencia. Y la herencia, mi papá me la ha dado en vida, conocimiento, madurez. Y yo admiro mucho a mi papá. Mi papá es tengo que hablar de un hombre pequeño. Y es ambidiestro. Escribe con las 2 manos. Y tiene una letra de doctor. Tiene una letra de doctor. Y sabe, tremendo. Y yo le doy gracias a Dios que casi todas las profesiones que mi papá ejerció, menos una,
yo la he podido ejercer también. Tuve el ejemplo de esto. Y el ejemplo de mi mamá, que fue una mujer de Dios, que fue impactada por el Espíritu Santo desde sus 13 años hasta casi 81 años cuando ella murió. Una mujer de Dios. Hay que honrar a la gente de uno, hermano. Y si yo no tuviera este compromiso con ustedes, yo estuviera con mi papá ahora mismo, porque mi familia va a estar con él. Y ustedes a veces no piensan de todas las cosas cómo se cohiben por dar el tiempo de Dios. Como está el hermano Francisco ahora atendiendo a su familia, su papá que está en un hospital. Sonríase, que Cristo le ama. Mire, este implemento, estoy hablando de una cosa, el implemento. Yo estaba hablando de lo que el Señor me dio, pero había algo que yo no había entendido, porque yo no me había metido en ese punto del utensilio, la herramienta. ¿Cómo fue que se dieron las cosas? Y entonces, cuando yo fui a buscar la palabra herramienta en la Biblia, usted no va a creer dónde está. ¿En dónde está la primera vez? Está en Génesis también. La primera vez que la Biblia usa la palabra herramienta fue Génesis 3:24. Y la usó como un instrumento cortante. La situación aquí es que esta herramienta, y de esto tiene que haber este estudio para que usted entienda que esta herramienta no fue creada. Esta herramienta no fue hecha por los hombres. Esta es una herramienta eterna y tiene mucho que ver para nosotros entrar ahora a los lugares celestiales, para acceder el todo de Dios, la totalidad de Dios, la deidad de Dios. Esta herramienta tiene que ver con Dios. No, espera, yo digo, Señor, ¿qué tú estás haciendo conmigo? Yo me encerraba, yo estaba encerrado toda la semana, hermano. Porque digo, wow, wow, Señor, ¿qué tú has hecho? Tantos años yo estuve buscando que el Génesis quería saber esto y ya yo lo daba por perdido. Una nave que se extravió, como se ha extraviado a mucha gente, porque no como nosotros tenemos la contesta de todas las preguntas nuestras. Tenemos más incógnitas y más preguntas que respuestas, pero con las respuestas que tenemos nos vale, porque con esas conocemos a Dios. Y hay que ver ese punto, que la herramienta que aquí habla, el utensilio, fue Dios que la tomó en su mano. Y no es cualquier cosa, porque uno estudiando tantos años en el Génesis, estudiando esa entrada al Edén, ese tiempo en el Edén. Ahora, el Señor pone una luz, porque como estoy buscando allá que las almas de nuestra milicia son carnales, y me enseña primero de los blancos, me enseña de lo que está ocupada mi mente para hacer guerra, me enseña de los implementos, me enseña de la educación redonda, me enseña de la cultura que he sido cultivado, que he sido separado para Dios. Y ahora me pone la herramienta, el implemento. Y yo digo, pues vamos a buscar dónde está esa herramienta. Génesis 3:24. Y yo quiero que podamos usar el microscopio del Espíritu Santo, ver la gran verdad que aquí se encierra. Y esto es una llave. Esto es una llave maestra. Y echó al hombre y puso Génesis 3:24. Y estoy usando la Biblia vieja. Ella no se enoja conmigo porque yo le digo vieja. A nadie yo le llamo viejo, pero la Biblia la es vieja. Antigua. Y echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén. Oiga, querubines, esto es otra cosa. Plural. No uno. Querubines. Y una espada flamante que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Wow! Hermano, esto es una palabra tremenda, hermano. Dele gloria a Dios, hermano. De esto depende. Esto fue lo que Dios guardó. Este implemento, utensilio y la herramienta empleada en la mano del Espíritu de Dios. Hay que entender este utensilio, la herramienta, y que este implemento que Jehová Dios usó
esto no fue humano, ni creado por el hombre. Fue Dios mismo que por causa de la desobediencia creó una desconexión en el hombre. Dios se desconectó del hombre. Dios desconectó al encéfalo y 4 territorios y el sistema de pensamiento y el sistema de recepción y el sistema de aceptación y el sistema de realización. Gracias, Espíritu Santo. Porque estas cosas tú las has escondido de los grandes y no las has dado a los insignificantes. Hubo una desconexión total y fue la espada de Dios la que desconectó, no solo del Edén, porque el Edén representaba nuestra mente y la comunión con Dios. Hermano, eso es algo grande. El huerto del Edén, mire, cada persona es un árbol. Y en su mente, en su área de pensamiento, ahí están los frutos, sus acciones, lo que cada uno hace. Y así como es el árbol, así también el fruto. Hermano, es una profundidad tremenda. Y nosotros estamos buscando cosas grandes, queremos saber de los caballos del Apocalipsis, de las cosas. No, estése tranquilo. Vamos a buscar por qué estamos desconectados. Esto es algo grande, hermanos. A mí esto me sorprendió y yo digo, wow. Entonces, esto que fue utilizado, empleado en la mano del Espíritu de Dios. Acuérdense, yo quiero crear un escenario que usted quizás no ha visto, ni que yo había visto tampoco, porque yo había leído siempre que un querubín, no un querubín. Pero uno se pregunta, ven acá, ¿tenía Dios la necesidad de traer querubines en plural y traer una espada que caminaba, la cual la empuñó el Espíritu de Dios, el que caminaba sobre las aguas en el principio? Y Dios necesitaba toda esa protección contra Adán y Eva. Después de una caída, después de un aturdimiento total. Fíjense, esto es de pensar. No. Eso es lo que yo creo, no lo dice la Biblia. Yo he entendido que Él dejó todo eso por causa de las guerras espirituales que hay. Porque ya cuando empecé a decir ahorita que yo le digo a mi papá que el enemigo usó a la primera evangelista y era bien lista, la serpiente, era hembrita, y le evangelizó a la pobre Eva y le dijo, mira, ese árbol que está ahí, míralo bien, que con ese árbol, si tú comes el fruto, tú vas a entender todo lo que Dios dice. Y eso se parece a nuestra vida hoy en día. Dios nos dice algo y tú cuando dices, y yo he sido juzgado por esto muchas veces, que me han dicho no diga, yo digo porque tengo confianza, y el Señor me ha dicho, tú eres agradecido y declara lo que yo te digo, y yo lo veo claro. Porque mucha gente, no estoy seguro si fue el Señor, si fue ti, si fue el chupacabra. No, yo te digo cuando Él vio que fue Dios, y que no fue ningún hombre, que fue el Señor mismo. Y lo puedo decir en mi atrevimiento, porque Él me lo ha confirmado, y Él lo ha hecho tantas veces conmigo, que no cabe duda cuando Dios me habla. Y también cuando Dios me prohíbe cosas a mí. Porque no se crea, la libertad de Dios también depende, ¿no? Hay cosas que tú no puedes hacer porque Dios no quiere. Cuando yo iba a comprar la otra camioneta, hablando en el léxico, ¿verdad? Yo fui a la subasta unas cuantas veces a buscar esa camioneta que yo tenía en mi mente. Con eso yo me iba a meter a hacer más negocios, me iba a independizar. Pues el Señor me dijo un día, y había ido unas cuantas veces, el Señor me dijo un día, mi voluntad no está en esa cosa. Mi voluntad no está en esa grande. Porque nadie sabía, yo sabía que si adquiría ese vehículo, iba a viajar, iba a trabajar y me iba a envolver más trabajando en lo mío y quizás no iba a poder atender la iglesia. Aunque yo nunca he tenido excusa para eso. Yo trabajo mis horas y los días de culto estoy aquí, yo no los comprometo con nadie, con visita, con nadie. Pero el Señor me dijo, mi voluntad no está en ese vehículo. Y yo lo dejé. Está bien. Y irónicamente ese día apareció
un auto para Abigail. Yo dije, bueno, parece que estaba trabajando más que yo. Porque cuando fuimos a la subasta y no se dio, y el amigo mío dijo, no, esa agua tiene estos códigos, tiene estos problemas. Pero a mí se me olvidó que yo tenía un auto ahí que había comprado y que estaba ahí guardado, viene de camino. Y cómpraselo a tu esposa mejor. Y le dieron, ella tuvo un accidente por ahí. Usted sabe que hay muchos accidentes de novio, ¿verdad? Usted sabe que hay muchos accidentes de novio, que no solamente se casan los de novio, que no vio el que venía al frente y le dieron un golpe. Y no lo entendieron, pero está bien. Que a veces no vemos y Dios hace cosas que son inexplicables. Cuando el Señor empezó a hablarme a mí de esta herramienta, y esta herramienta, lo más irónico es que el enemigo, oiga esto ahora, el enemigo hizo un implemento con el árbol prohibido para hacer caer a Eva y a Adán. Él usó lo mismo que te dio para confundir. Porque ahí dice que ese árbol era un árbol codiciable para entender. Y nosotros tenemos el wifi interno, nosotros tenemos la totalidad de Dios, pero no la hemos podido acceder ni activar porque la desconocemos. Y ese hielo del Espíritu Santo no es el todo tampoco, no me malentiendan, hay aún más. El Espíritu Santo es la anticipación que se nos fue dada antes de la adquisición adquirida. Y es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y es el que nos recuerda lo del Espíritu. Y Él nos quiere enseñar el camino a donde usted y yo no podemos entrar, porque eso es un lugar inmaterial. Es un lugar donde nada, ni carne, ni sangre, puede heredar. Eso se entra con un pensamiento de sujeción, de humillación, de reconocimiento. Entrar por su puerta de gracia. No solo del templo, es dentro. El miris que tenemos con los hermanos, esto es algo bien profundo. Yo quizás no pueda terminar esto, pues yo estoy dando a usted una clave que otro diría, eso hay que darlo en conferencia, eso hay que traerlo claro, ¿no? Por grandeza. Y la palabra de Dios. Miren, fue Dios mismo que creó esta desconexión con el hombre para darnos acceso a su bendición en los lugares celestiales. Y es juntamente con el Cristo y su muerte, su resurrección, que entramos, somos bendecidos con toda la bendición de Dios. La plenitud de Dios en Cristo, y a través de Él, nosotros poseemos una alma espiritual. Esa alma se llama la mente de Cristo, viviendo en cada uno de nosotros. A esto se refiere el apóstol al declarar que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice la palabra que la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y si puedo hacer una hipótesis, estas herramientas de las hipótesis nos permiten dar inicio al proceso de pensamiento, mediante el cual se nos considera una entrada a determinado conocimiento, o más bien una licencia que yo me tomo de mi parte para tratar de relacionar este pasaje con la herramienta o el implemento que Jehová Dios, oiga esto, que Jehová Dios usó como un agente de bloqueo. La espada de Dios fue un agente de bloqueo para que Adán no viera más el camino al huerto. Esto es irónico, pero tiene una gran relación. Y que a la misma vez, dice la Biblia ahí, que esa espada era de fuego, es decir, que traía luz. Y mire esto que el Señor me permitió visualizar. Y ese fuego que andaba alrededor de la entrada al camino del huerto, la cual vamos a llamar hoy el encéfalo, y estuvo tapando y cegando el camino al huerto
y sus 4 ríos que los rodean. En otras palabras, lo que todos los hombres perdimos en la caída de Adán, el primer hombre, perdimos toda la comunicación, perdimos la comunicación divina y en esa ausencia de la comunicación divina quedamos sin acceso al cielo. Quedamos vacíos y confusos al no tener la capacidad humana para entrar nuevamente en el huerto, pues no había un camino transitable, porque era una espada que se movía. Jesucristo, el cual es el postrer Adán, y él conoce ese lugar porque él es el camino, él es la verdad, él es la vida. ¿Están entendiendo? Estoy hablando bien pausado. Y él es el agente que implementa y tiene la capacidad de seccionar, cortar, separar, estructurar y llenar a plenitud todo el vacío que quedó de la desconexión con Dios. Esa espada que revolvía y caminaba era con el fin de ¿qué? De guardar el camino. Y ese lugar que perdimos en la caída del primer hombre fue el acceso y la bendición, oiga esto, a los lugares celestiales, los cuales estaban representados en el huerto del Edén. Fíjense que en el huerto del Edén, si usted lee la Biblia, dice que estaba lleno de árboles frutales. Y la mayoría, la gran mayoría, eran selectos y todos tenían semilla dentro del fruto. Es decir, que cuando el hombre los ingería, tenía la capacidad de usar sus semillas para volverlos a plantar. Eso tiene que ver mucho con los principios. Gloria a Dios. Hermano, es una palabra que va a marcar un cambio total, se lo digo. Porque mucha gente te habla, yo te voy a enseñar cómo hablar lengua, cómo profetizar, cómo correr, cómo viene el rayo. Pero no te enseñan esto, porque no lo tienen. Por eso dice la Biblia que donde esté 1, 2 o 3 o más reunidos, no hay. ¿Cómo es que Dios está? Y lo cabemos. ¿Cómo es que Dios está cuando uno está dando un estudio como este y se muestra el desinterés? Si a mí alguien me enseña un secreto como este, yo soy el primero que estoy esperando. Porque he esperado toda la semana, desde el lunes, yo recibí esto. Y no le aseguro que la semana me fue bien del todo, porque tuve mucho tranque, tuve mucho ataque. Pero había recibido, ni pensaba que iba a poder predicar lo que parecía la verdad. Porque a uno lo rodean muchas situaciones. Pero veo, como le dijo el Señor a Pablo, que en tu debilidad se perfecciona mi poder. En nuestras debilidades se perfecciona el poder del Señor. El Señor guardó el camino al Edén. La mente es el lugar donde se recibía. Usted sabe cuando usted lee Génesis, que decía que todas las tardes el Señor venía y el hombre oía cuando el Señor llegaba en la tarde. Hay un misterio en la tarde. Se lo he dicho muchas veces a ustedes. Fue la tarde, la mañana del primer día. Que fue la tarde cuando da el anuncio, el comienzo a la oscuridad, donde Dios hizo un día nuevo. Dios nos ha prometido luz en el tiempo de reposo, en el tiempo de descanso, en el tiempo de reflexión, porque yo me acuerdo antes que la gente iba a trabajar, iban a su casa y después reposaban, no había televisiones, la televisión la tenían los vecinos, para ver la bonanza, el gran chaparral, hay karate, no lo que había. Las novelas que venían, los anuncios que marcaron nuestra vida. Es así. Porque antes se le conocía como el cajón del diablo. Y ya predicó de eso un montón de veces, hasta que el Señor le mostró la antena. Y dice, mira, la antena del satélite es mío, el cajón del diablo. Sonríe, necesito de agua. Nosotros no conocemos el carácter de Dios. Dios no es hombre para arrepentirse, ni tampoco para mentir. Es verdad. Él no se tiene que esconder.
Hermano, Dios es algo grande. El Evangelio nos ha dado acceso a través de Cristo a los lugares celestes. Nos ha dado acceso a ser bendecido con toda la bendición. Llueve, truene, relampaguee, no llegue el cheque, no haya comida, no importa lo que pase. Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo. Y esta herramienta no implementó la espada de Dios, el Espíritu de Cristo. Y como esa herramienta vino de parte de Dios, como dice allá al campo, a mochar la comunicación. Mire, fue tanto así, hermano, que esa espada, si usted lo entiende de esta manera, esa espada empezó a moverse tan rápido alrededor del Edén que se volvió como un láser y nadie podía ver ni la entrada ni la salida. Y lo lindo, que nunca habla que hay una salida en el Edén, solo una entrada, una puerta. ¿No se dieron cuenta? Un solo lugar para entrar. Y que esa pareja entró ahí y que dice la Biblia que Adán se mantuvo mirando ¿a dónde? Al oriente. Cuando usted busca la palabra oriente, yo tengo un diccionario bien viejo que era de carpeta verde. Ya se tiene que haber madurado por lo viejo que es. Pero cuando usted lee la palabra oriente, dice enfrente de, occidente, detrás de. Cuando Daniel oraba, miraba al oriente. Todas aquellas puertas en el templo, todas estaban abiertas, menos la que mira al oriente, que se abría una vez a la semana. Y todos los israelitas y todos los que conocen el norte buscan siempre el oriente. Pero la afinidad de eso es que usted hable enfrente de Dios. Que usted se coloque enfrente de Dios para que Dios le hable a usted. Porque Dios no atiende a nadie en la espalda. Dios atiende a todo el mundo de frente. Si Él le da la espalda a uno, las cosas están mal. ¿Le puedo dar 5 minutos más? Amén. Mire, vaya conmigo a Apocalipsis 3:20. Esto fue una implementación esta mañana. Mire, y hablando de la implementación, hablando de la herramienta. Por eso, como esta herramienta que fue Dios que la puso, la espada, la puso, desconectó todo, ningún ser humano, nadie podía traer un implemento para accesar los lugares que Dios hizo como casa, como morada para cada uno. Tenía que venir de Dios mismo para quitar lo que Dios con su mano puso, esa espada, para guardar ese lugar. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy parado a la puerta, oiga ahí, y llamo. Si alguno oyere mi voz, esto es subjetivo, no todos lo van a oír, pero está hablando, si hay alguien que puede oír mi voz y me abriere la puerta. Gracias, Espíritu Santo. Entraré. Es decir, que Él es el camino de los hombres, pero los hombres por sí mismos no pueden ver la entrada. Pero cada persona, usted va a los hospitales y hay unos cuartos que son compartidos. ¿Te das cuenta? Y hay unos baños que son compartidos. Tienen 2 puertas como las películas de vaqueros. Y uno de un lado lo puede usar y otro del otro. Tiene que cerrar el pestillo. El problema es que en el camino de Dios, cuando Él te está llamando, tú eres el que tiene que abrir la puerta del corazón. Soy yo que tengo que oír la voz de Dios. Cuando la gente me critica por las cosas que Dios me ha dicho, yo digo, no, si yo soy el que le tengo que traer la gente. Lo que yo te hablo es una ridiculez. Pero yo le creo que me habla. Yo le creo el que me ha hecho tanto bien hasta hoy. El que me ha dado tanto. Yo vivo en un sitio que yo no podría vivir ahí, claro. Yo no sé. Pero el Señor es el que te lleva a lugares delicados para ti. Es el que se separa. Yolanda, es el Señor el que te hayan, yo hablo de hispano, boricua, ¿puedo hablar boricua?
Aunque te hayan robado toda tu herencia, el Señor te lo volvió a decir ahí, que hay una herencia. No es una casita masón, una herencia. Porque los hombres podrán hacer trampa, podrán estar pegados a gobierno y a controles, pero el control de todo lo tiene Dios. Y cuando Dios dice, mira, te voy a sacar de la casa de lo debajo, te voy a poner en un lugar que yo he puesto para ti. El Señor ha hecho un lugar para nosotros, para que podamos entrar y revisar la conciencia. La conciencia es la hora actual, es el norte. Ya yo no voy a hablar más en palabras, yo voy a hablar, que el que quiera entender entienda, el que no busque un diccionario repita, oiga, porque ya yo no me puedo volver y hablar del tema. Porque Dios es profundo, tal. Ayer, Él lo cambia. Esa casa que Él hizo cuando formó al hombre, cuando sopló el ruach, cuando dijo esas 5 palabras que dice el hebreo antiguo, Él es el Fusen. Ahí también habló alemán, para decirle a todos aquellos judíos que murieron injustamente cuando Hitler los mató: levántate, que yo soy tu Dios. Le hablaba al campo al valle de los huesos secos. Antes hubiera historia, antes la vida al hombre le dio el lugar, sopló sobre él y sopló lenguajes. Sopló lenguajes de vida para tiempos difíciles, para tiempos donde no se iba a ver la señal. ¿Cómo cohibirnos, hermano, lo que Dios ha hecho? La escuela mía del Señor, y las demás escuelas estoy colgado, con mucha F. Pero el Señor tengo buenas notas. He aquí yo estoy parado a la puerta. Y yo soy el que estoy llamando. Y si alguno oyere mi voz y me abre, usted no puede entrar a Dios. Dios es el que tiene que entrar a usted. Porque Él es la puerta, Él es el camino. Y Él dice que Él es la puerta y que si alguno entrare, hallará pasto. Y dice también, y saldrá y hallará pasto. Pero tú no puedes entrar a donde está Dios. Dios es el que tiene que entrar donde tú estás. Porque tú no tienes la capacidad de escoger en el libre albedrío y en toda la habilidad que tengamos. Nadie puede entrar a donde Dios está. Dios en su misericordia y en su infinita bondad y la presencia de Él, porque no es lo mismo que tú estés orando y buscando a Dios y que tú te sientas al Señor, que cuando tú estés en el lugar, el Señor venga y te dice: qué miserable uno se siente cuando viene esa presencia de Dios a visitar a uno, porque sabe que no son por los méritos míos, que yo no tengo ningún mérito bueno, que yo no tengo nada bueno para que Dios me visite. A menos que dentro de mi vida esté Él, esté el trono de Él, está la casa de Él, porque el fin, como decía Pablo, era que nosotros llegamos a ser una casa para Él, un lugar donde Él viene. Y entonces, si alguno puede oír el sonido del toque de Dios, esa es la puerta. El acceso al lugar donde Dios está parado, es decir, el lugar donde Dios se detuvo para llamarte. Y hace falta el oír con fe. Gloria a Dios. Y yo creo que usando las claves de interpretación, si Dios en su indignación utilizó los querubines plural, y además de ello había esa espada flamante, como dice la Biblia antigua, que andaba alrededor, y Él se movía tan rápido, como le dije ahorita, y ese mover de Dios de la espada infundía terror, temor, espanto, y caminaba tan rápido que nadie podía ver un acceso. Nadie puede ver, porque eso era una velocidad incalculable. Imagínense
al Espíritu de Dios moviendo esa espada de fuego a la velocidad de la luz, a 186.000 millas por segundo. Lo que sale un destello, lo que pensaba Adán, eso va a explotar. Eso está muy rápido, inaccesible para el hombre. Yo voy a hablar más tarde de esto. Yo quería que hubieran más personas para no tener que repetir. Pero esto se va a tener que repetir muchas veces. Porque si usted quiere que Dios more en usted tiene que invitarle cuando le toque la puerta. Usted tiene que reconocerlo en su camino. Y que estas cosas no todo el mundo las aprende. Porque hay mucha gente que no ha aprendido. Yo entiendo que hay mucha gente que no ha aprendido mucha ciencia de Dios y cosas profundas, pero se la han guardado para ellos mismos y se han muerto con el conocimiento. No fueron luz para ellos. Fueron la gente de invierno. Este hombre tiene mucha sabiduría, pero no la nadie. Y uno tiene que dar por gracia, porque por gracia no recibimos. Piense que esa espada de Dios, que fue lo que se puso ahí como un implemento para que nadie usara, esa espada fue quitada. Si él no hubiese puesto esos querubines y esa espada, el enemigo y sus huestes le hubieran mostrado a Adán y Eva el camino nuevamente al Edén, lo hubiesen trasladado ahí. Que toda esa vigilancia, toda esa seguridad no fue por causa de ellos, sino por causa de igualdad el camino. Fue todo el tiempo. Yo tengo más para decirlo, pero también cuando recibo la tijera del Espíritu, vamos a orar y le voy a pedir al Señor que esta palabra se active en cada uno de nosotros. Que podamos hablar de los lugares celestiales, no como un mito, no como una cosa que está plasmado en alguna pintura, en algún arte, no, que esté plasmado en nosotros. Nosotros somos templos del Dios viviente. Jesucristo dijo: si alguna persona guarda mi palabra, San Juan, mi Padre y yo haré morada en él. Y dice: y yo me manifestaré a él. ¿Por qué? Que Dios es santo, porque Dios es tan exigente, porque Él no va a vivir en un sitio que está sucio, un sitio que no sirve, un sitio que está inhabitable. Él va a vivir, Él va a morar donde Él ha puesto sus penas. Padre, te damos gracias por tu palabra, te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi inspiración. Gracias porque tú eres mi amigo de milicia, mi compañero del camino. Siempre hablo de ti, porque no existiría Dios sin ti. No existiría Dios sin el Espíritu de Él. No existiría comunicación si no hubiera un Espíritu que intercede por nosotros día y noche con gemidos indecibles. Un Espíritu que gime con un lenguaje articulado, los cuales los demonios no pueden interceptar, ni ninguna de las huestes celestes. Espíritu Santo, como cantábamos la canción, que deseo conocerte, Espíritu Santo, y que esté siempre con nosotros, que sea tú el que nos implemente nuestra vida. Señor, accede, Dios mío, lleva el acceso a la educación redonda, a la educación completa, a lo que ha sido sembrado, cultivado, separado para ti. Señor, yo oro para que esta palabra que tú me has dado y que vino inspirada del Espíritu Santo y en obediencia, nunca pensé que me iba a dar estas explicaciones, las cuales me han impresionado mucho. Señor, yo te pido que tú, Dios mío, hagas entrada nuevamente en la mente de cada persona aquí, de los que nos oyen, de los que nos van a ver, y que podamos reconocer que tú eres Dios, que no hay nadie, que tú eres un Dios lento, que eres lento para la ira, que eres muy grande en misericordia, y tú eres que sacia nuestra sed
Tú eres el que sacia nuestra hambre. Tú eres el que sacia nuestra soledad. Tú eres quien cambia todas las cosas con la palabra de tu poder. Señor, yo te pido que esta palabra corra continente, que esta palabra corra por los aires, Señor, y que haga la intención de tu espíritu, la intención, Señor, que tú has traído con ella, Señor, y podamos acceder a la casa de Dios, que la casa de Dios en nosotros esté limpia, recogida, que esté accesible, que podamos invitar al Señor a nuestra vida y decirle, heme aquí, como cuando tú llamaste a Samuel tantas veces que él no sabía la procedencia de quién lo llamaba, pero todas las veces que tú lo llamaste, él se puso en pie, hasta que se le dijo, es Jehová, contésteme aquí, Señor, siervo. Señor, como digo cada día, heme aquí, Señor, estoy dispuesto donde tú me lleves. Quizá a mi carne no le guste, pero a mí no me importa si a mi carne no le gusta. Mi espíritu quiere hacer todo lo que hace. Señor, y sé que la voluntad tuya muchas veces trae desconfort, trae irritación al alma del hombre. Pero hemos puesto nuestras fuerzas en ti, nuestra confianza en ti, para que seas tú que te muevas. Mira este pueblo, Señor, llénanos de ti, llénanos de ti. Señor, conforta nuestra alma. Dios mío, derrama bálsamo sobre nuestro cuerpo, nuestra mente. Señor, que podamos hablar en confianza. Señor, que tu palabra que no está presa corra. Señor, que a todos los lugares donde tú permitas que esta palabra llegue, que no va a retornar vacía, sino que va a ser todo tuyo para lo que fue dicho. Y de esta manera nosotros despedimos esta reunión en el poderoso nombre del Padre, en el poderoso nombre del Hijo, en el fabuloso nombre del Espíritu Santo que está con nosotros cada día. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludados unos a otros. Dios le bendiga.